Con nosotros está el reverendo Manuel Estrella de la Mesa de la Cristiandad y también el obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana, Julio Holguín. Muy buenos días, señores. Muy buenos días. Gracias, Ricardo, por la invitación. Aquí estamos. Siendo yo un muchacho, recuerdo los cánticos, tanto los evangélicos como los católicos, de la Navidad, que eran tan llamativos, tan llevaderos, apaciguaban mucho el espíritu. Me encantaba ese inicio de la Navidad. Bueno, la Navidad, yo quisiera que el arbolito de Navidad permanezca todo el año en mi casa encendido, porque transmite como un mensaje de alegría, de entusiasmo, de paz, y realmente ese es el espíritu de la Navidad. Porque en ocasión como esta, fuera en este mes o en la ocasión que fuera, realmente vino a este mundo el príncipe de paz. Y cuando hablamos de Navidad, hablamos de paz. Obispo Holguín, para la Iglesia Episcopal, el sentido de la Navidad. Bueno, la Navidad significa una nueva etapa en la vida de la humanidad en su relación con Dios, porque se trata de que nace ese Mesías, que ha sido una promesa que viene desde los profetas y que en su momento nace de una virgen, la Virgen María, y se desarrolla dentro del contexto de una sociedad con sus diferencias, porque él tenía su propia manera de proceder y de actuar, y rompió muchos patrones a través de su ministerio aquí en la tierra. Bueno, don Manuel, la levadura de la Navidad tiene un fondo cristiano hermoso, ¿no? Desde sus inicios. ¿Usted no siente que en buena medida esa levadura ha ido perdiendo fermento por cómo ha incursionado el mercado, el consumo en la sociedad de hoy? Bueno, nosotros le tenemos que dar a esto una interpretación profética de que la palabra misma enseña que los tiempos irían de mal en peor, y estamos en unos tiempos en que hemos perdido los valores, hay una desintegración de las sociedades, y todo lo que ayer era valioso, era bueno, hoy tiene poco valor, y por eso con mucha angustia tenemos que ver hoy que un evento de la trascendencia de la Navidad, que deberíamos celebrar con entusiasmo, porque en verdad es el regalo más hermoso que la humanidad ha recibido, el nacimiento del Salvador. Ha pasado, en la medida que avanzan los tiempos, esta festividad solemne que no solamente los creyentes deberíamos guardar con mucha reverencia, ha ido perdiendo y se ha ido constituyendo en un espacio para darle rienda suelta a la apetencia y a los apetitos de la carne. Pero decía que eso es parte del cumplimiento de una sentencia profética de que iríamos de mal en peor, y eso es una señal de que se acercan los tiempos en que ese Mesías volverá otra vez al mundo, ya con otra característica, a juzgar a los hombres. Obispo Holguín, la familia cristiana y la familia tradicional, ¿cómo encuentra este periodo del siglo XXI la familia en sentido general? Bueno, si uno estableciera comparaciones, si pudiéramos establecer comparaciones, fíjense cómo era la familia, digamos, de 50 años atrás, a lo que tenemos más de 50, ¿verdad? Y más de 60. Había ese aspecto de unidad de la familia, de compartir, de amor y de tomar en cuenta esa celebración tan importante, o esas celebraciones que se dan dentro del mundo cristiano. Pero gradualmente y en la medida en que se va estableciendo lo que diríamos nosotros una inversión de valores dentro de nuestra sociedad, y se va perdiendo la conciencia de lo que tiene que ver más allá de esta vida,
porque hay personas que dicen y repiten que esta vida hay que disfrutarla aquí, como que hasta aquí llegamos. Sin embargo, nosotros los cristianos creemos que Jesús vino, como tal lo dijo él en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia la va a tener todo aquel que lo acepta a Él como Señor y Salvador y procura poner en práctica sus mandamientos. Y Jesús estableció 2 mandamientos fundamentales. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. En eso consiste la verdadera religión, porque el que ama a Dios y ama a su prójimo no le desea mal a nadie. Eso tiene mucho valor. El que ama a Dios y ama a su prójimo no le desea mal a nadie. Exactamente. Yo siento que los políticos en nuestro país no nos aman, Manuel Estrella, o nos aman muy poco, o a su medida y a su modo, porque la sociedad dominicana recibe mucho daño de la actividad política en sentido general. O sea, que hay demasiada pobreza, desatención, abandono, los niños, los envejecientes, el medio ambiente, la frontera, la seguridad pública, la seguridad humana, el transporte. Es una forma muy dura, ¿no?, de enfocarlo, pero lo vivimos. Bueno, lo que pasa es que aparentemente los intereses de los políticos andan divorciados de los intereses que nosotros propugnamos. Nosotros propugnamos por el bienestar de nuestro pueblo en sentidos generales y de manera muy especial en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Y el político generalmente busca otros intereses, lamentablemente, porque un político debería ser un verdadero servidor de las causas nobles que sufren nuestros pueblos. Pero ya conocemos cuál es la experiencia que vivimos, pero algún día esto cambiará. Bueno, y volviendo a estas raíces que hemos tocado del cristianismo y la ligazón inseparable con la natividad, hay que decir que en el año 325 el emperador Constantino, en el famoso Congreso de Nicea, ¿no? Se emite la decisión de asumir el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y a partir de esa fecha, en vez de ser perseguidos, pasan a ser, aunque sí siguieron las persecuciones, pero pasan a ser el emblema, ¿no?, del poder y la religión oficial del mundo occidental, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo ha ido cambiando eso, Estado y religión? ¿Cómo ustedes lo han ido percibiendo a través del tiempo hasta hoy? Bueno, es algo que se mantiene en muchos sentidos mixto, ¿verdad? Encontramos que todavía en nuestro contexto hay los llamados concordatos que se producen entre los estados, vamos a decir, Vaticano, por ejemplo, y el estado X o Z de tal nación. En realidad, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero sin embargo, siempre hay la tendencia a caer en la tentación de dejarnos involucrar. Y no solamente eso, los cristianos a veces miramos para otro lado para no concentrarnos en aquellas situaciones que se dan de injusticia, de desigualdad, de inequidad, que se da en todos los contextos yo diría, de toda la humanidad. Miramos para otro lado cuando hay una situación de guerra. ¿Sabes lo triste que es que uno encuentra a veces, y desde los últimos 200 años hacia acá, las grandes guerras se han dado entre cristianos, destruyéndose unos con otros? Bueno, sí, las grandes guerras. Porque son naciones cristianas. Sí. La Europa cristiana fue que nos llevó 2 veces a 2 guerras terribles. Correcto, sí. Así es. Bueno, y en ese tenor, don Manuel, la parábola del César a lo que es del César ya no es tan así hoy. La iglesia cuestiona, se involucra, critica y hasta participan algunos de sus miembros en la actividad política. Bueno, porque ese es su papel, es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es defender los principios de la justicia y de la verdad. Y
no podemos negar ese compromiso que tenemos, y haya que enfrentar a quien haya que enfrentar, tenemos que decir la verdad. Y si vamos al Antiguo Testamento nos daremos cuenta que hubo jueces, profetas que perdieron hasta la vida por denunciar la verdad. Entonces yo creo que tenemos que volver a esos tiempos con un poco más de compromiso a denunciar la verdad. El que algunos se asocien al quehacer político, bueno, cada quien tiene la libertad para hacerlo. Claro. Lo importante sería que lo hicieran teniendo un verdadero llamado de compromiso y que no fuera arrastrado por esta ola de que la política es el instrumento a través del cual las cosas las conseguimos fáciles. Yo creo que el que tiene el llamado, porque la política es como la cúpula de la oportunidad del servicio, y el que tiene esa vocación, pues bien, pero nosotros los cristianos no necesariamente tenemos que armonizar con los conceptos, los criterios del Estado. Al contrario, tenemos que denunciarlo y combatirlo cuando atenten contra los valores y los principios de nuestros pueblos. En esa misma virtud, y ya aterrizando en la República Dominicana, ¿cómo ustedes ven el país hoy? ¿Cuáles son los males que más afectan a la nación? Ahora, precisamente, que en estos días son tan reflexivos. Bueno, si nosotros fuéramos a establecer 3, 4 o 5 males, podríamos comenzar diciendo que antes era muy difícil que nosotros encontráramos, por ejemplo, que se cometiera un acto de corrupción y como que se pasara por alto. Ahora se cometen, y no solamente se cometen, se nos estruja, por decir así, en la cara. Sí. Y de pronto la persona que cometió ese delito anda por ahí disfrutando de lo mal habido. Sí. Por ejemplo. La corrupción es un grave problema para la sociedad. Y también la inseguridad ciudadana. Y la inseguridad ciudadana. Y la delincuencia, pero también tiene mucho que ver por el hecho de que los valores cristianos se han ido perdiendo. Y yo diría que generalmente yo señalo 3, 4 áreas responsables para tratar de enderezar, de corregir lo que está mal. Eso tiene que comenzar con la familia. Pero si usted no tiene una familia bien formada, bien educada cristianamente, ¿cómo va a guiar a sus hijos? Eso tiene que ver con la escuela, la educación, qué es lo que nosotros estamos formando, cuál es el producto que está saliendo de nuestras escuelas. Usted ha tocado 2 llagas, la familia y la escuela. Las dos están en una tremenda crisis en la República Dominicana. Exactamente, pero también las iglesias tienen responsabilidad. También tienen responsabilidad. Porque el púlpito es para predicar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo decir lo que está bueno y lo que está malo. Porque Dios establece un camino que hay que seguir. Y si nosotros no respetamos ni enseñamos a respetar ese camino, ¿cómo puede una persona que no está, verdad? Nosotros tenemos una situación en nuestro país, por ejemplo, donde se dan tantas desigualdades, tantas migraciones internas y hacia afuera también externas, donde por la misma necesidad de la gente tiene que irse. Y quizá en el último censo dice que el 65% de los jóvenes quiere irse del país. Eso es algo terrorífico, ¿no? Es terrible, ¿verdad? Que casi 70% se quiere ir de la nación. Es una cosa dolorosa. Ciertamente. Ricardo, la corrupción es un mal que casi congénito con el ser humano. Entonces, ciertamente es uno de los males que afecta grandemente a este país. Pero para mí, en mi opinión, la impunidad es el daño más grande que se le puede estar haciendo a cualquier nación, porque el hombre va a tener siempre la tendencia a desviarse, pero lo que falta es una verdadera justicia, una que sancione de manera adecuada a quien comete estos actos. Y quizás esta es una de las grandes debilidades que tiene nuestro país, porque corrupción hay en todas partes del mundo, pero donde hay justicia, allí hay límites, y realmente la corrupción entonces tiene su recompensa. Me parece que
que son dos males que van amarrados el uno con el otro, pero aquí lo que necesitamos es una verdadera justicia que tenga la capacidad y la libertad de juzgar en la medida de la magnitud de los hechos y sentenciar a quienes verdaderamente han atentado contra los intereses de nuestra nación, que es una de los sucesos penosos que vemos, corruptos, riéndose por ahí, exhibiendo grandes fortunas, porque una justicia ineficaz lo ha liberado de todo tipo de responsabilidad. Fíjense que nosotros no coordinamos ni siquiera un esquema de qué íbamos a hablar, y ustedes coinciden de manera total en que la corrupción, la impunidad y la injusticia y la falta de un sistema de sanción, que es lo que genera la impunidad, son graves llagas que tiene en este momento la sociedad dominicana, y eso es un sentir de todo el país. El estado de pobreza que vive nuestro país, vive en nuestros países, es en gran medida consecuencia de la corrupción. El patrimonio que Dios nos ha dado para que vivamos de una manera diferente, todos, se queda en las manos de unos cuantos, y al final, pues, aquellos que verdaderamente lo necesitan no pueden disponer del servicio que necesitan porque los recursos han ido a parar a unas cuantas manos. Eso realmente... Eso lastima demasiado. Eso lastima, eso... Lastima demasiado. Y hay que trabajar en esto. Y las iglesias tienen una gran responsabilidad de denunciar esta situación. Frente a cualquier gobierno que sea, esto tenemos que comenzar a ponerle un tope, porque definitivamente... Miren, nos queda poco tiempo. Solo quería decir, quizás de alguna manera filosófica, la vida no es tan larga aquí en la tierra. La vida de un ser humano se puede considerar relativamente corta. Y alguien dijo, un cristiano dijo, no debería haber más espacio que para el bien, para la bondad, pero ocurren cosas desagradables. Ustedes tienen que lidiar mucho, son hombres sabios, reflexivos, contemplativos, que se han dedicado a la prédica y al ejercicio del cristianismo. La gente en la iglesia guarda esperanza de que las cosas cambien aquí en el país, según ustedes pueden ver y constatar tantos corazones. Bueno, lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros deberíamos como iglesia asumir la responsabilidad de contribuir a lo que sería formar una conciencia ciudadana, una conciencia política, que las personas puedan entender cuál es su rol a la hora y qué responsabilidad tiene a la hora de depositar un voto, escoger un candidato. No es el que me dio la bolsita, el bolso con un poquito de alimento por ahí que tengo que darle, sino qué es lo que más conviene a mi país y a mi familia y a la sociedad en sentido general. En ese sentido, conciencia ciudadana, conciencia política, y evitar en todo lo posible, en la medida que tenemos esa conciencia ciudadana y conciencia política, de que no se nos va parodiando un poco lo de, hay un país en el mundo, ¿verdad?, donde la justicia es del partido, el Congreso es del partido, las cámaras de todo es del partido. Entonces, ¿quién va a hacer justicia? Bueno, señores, si le tocara a ustedes ya, don Manuel Estrella y obispo Julio Holguín, si a usted les tocara hacer una petición al Señor para que incidiera en nuestros gobernantes, ¿qué pedirían así brevísimamente? Bueno, nosotros pediríamos que reaccionaran aplicando el espíritu de justicia, porque los que nos gobiernan saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo creo... Explicar el espíritu de justicia. Exacto, explicar el espíritu de justicia, porque para eso el pueblo le ha confiado ostentar las posiciones que ocupa. ¿Y usted, obispo Holguín, qué pediría? Yo pediría y animaría a que oráramos por nuestros gobernantes, por nuestros congresistas, para que el Señor toque sus corazones y en vez de pensar en sí, que piensen en los demás, no para servirse, sino para servir. Bueno, muchísimas gracias por esta reflexión previa a la Navidad, a don Manuel Estrella, reverendo, y al obispo Julio Holguín de la Iglesia Episcopal Dominicana. Le agradezco mucho en nombre de todo el programa, mi respeto siempre y mi admiración para ustedes. Gracias, Ricardo. Nosotros pausamos.